Difundir palabras de esperanza de parte de Dios. Somos parte de la iglesia Monte de los Olivos de allá de San Sebastián. Como les vuelvo a repetir, hoy estamos aquí con ese fin, ¿verdad?, de difundir la palabra de Dios en esta tarde. Pero antes, como introducción, quiero cantar un canto que tiene mucha reflexión a nuestra vida. Dice este canto así: aleluya. Dice así este canto: sangrando llego a la cruz, con heridas en su cuerpo. Así llegó mi Jesús, malherido, casi muerto, por un pueblo pecador que la amó sin merecerlo. Él dio su vida por mí, por el amor que me tiene. Y ahora me toca a mí de igual forma responderle: Jesús, aquí está mi vida, tómala, te pertenece. Jesús vino a morir en la cruz del Calvario por ti, amigo. Porque no habré de humillarme a los pies de aquel que tanto bien me ha hecho? Mi pecado con su sangre fue borrado. Sobre mi vida mi Jesús tiene el derecho. Aquel refrán no funciona. Yo no puedo superar a mi maestro. Gracias, Padre eterno, por mandar a su Hijo unigénito aquí en la tierra a morir por todos los pecadores. Una lanza traspasaba su costado y 3 clavos le clavaron en madera. Rogando al Padre decía: perdónales lo que hicieron. Como un corderito manso fue llevado al matadero. Él dio su vida por ti, por favor no le rechaces. No olvides que Dios te ama, Él murió para salvarte. Si hoy quieres salvar tu vida, mañana puede juzgarte. Porque no habrá de
aquel que tanto bien me ha hecho, mi pecado por su sangre fue borrado. Sobre mi vida Jesús tiene el derecho, aquel refrán no funciona, yo no puedo superar a mi maestro. Aleluya. Bien, queridos amigos, en esta tarde, antes de ir a la palabra de Dios, yo quiero poner como algo, como ilustración o como un ejemplo. Hoy en la mañana me encontré con una persona en mi calle, por ahí, cerca de donde yo vivo. Este joven, al encontrarme, me nombró, me saludó y me nombró, pero pues esta persona yo no lo conozco, pero él sí me conocía porque me nombró. Y tal vez así sucede hoy en este tiempo. Dios a todos ustedes los conoce, porque Él nos creó desde el polvo de la tierra, desde Adán y Eva. Nosotros somos toda la creación de Dios, fuimos hechos del polvo de la tierra, por lo tanto todos somos hijos por creación. Pero en esta tarde yo quiero compartir la palabra y explicar por qué Dios mandó a su único hijo aquí a la tierra a morir en la cruz por todos los pecadores. Bueno, vamos a ir a la palabra. Es un texto tal vez muy conocido, tal vez ustedes han escuchado, que allá en el Evangelio de San Juan capítulo 3, versículo 16, dice de la siguiente manera, dice en este pasaje bíblico: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí nosotros tal vez no podamos entender del todo como dice esta escritura, pero Dios con un propósito mandó a su único hijo aquí a la tierra a morir. Nosotros como seres humanos estamos, todo aquel que no ha recibido a Jesucristo en su corazón, está, la palabra lo dice, ¿verdad?, está destituido de la gloria de Dios. El siguiente pasaje en este mismo Evangelio de San Juan dice de la siguiente manera: aquí entendemos, dice lo que ya leí, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Luego sigue diciendo en el siguiente versículo: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero escuche y ponga atención lo que dice en el versículo 18: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dice la palabra, ¿verdad?, que el que cree ya no tiene condenación, porque el que recibe a Jesucristo es perdonado de sus pecados. Pero dice en el versículo 18 que todo aquel
o sea, el que no cree ya ha sido condenado. En este tiempo, tal vez por ignorancia, tal vez porque no lee su Biblia, o tal vez porque no le han compartido y tal vez no ha entendido del todo, pero el que no cree en Jesucristo, dice la misma Biblia, que ya ha sido condenado. Pero ahora, ¿de qué condenación habla la Biblia? La Biblia habla también en los evangelios que hay solo dos caminos. Hay un camino ancho y un angosto. Dice la palabra que por el ancho muchos están entrando y se están perdiendo. Y el angosto es el que lleva a la vida eterna. Ahí entendemos que hay dos lugares después de que el ser humano muera. Todos vamos a morir un día. Hace unos días aquí hay algunas figuras que representan la muerte. Se recordó lo que ya murieron, pero el énfasis a tratar es después de que nosotros nos toque morir, ¿a dónde va a ir nuestra alma? Porque la Biblia lo declara. Nosotros como seres humanos fuimos hechos de tres cosas. Lo que es el cuerpo es materia. Esto se va a descomponer. Si yo muero, se va a llenar de gusanos tal vez mi cuerpo, después la carne, y a lo mejor después llega a ser puro hueso y más posteriormente puro polvo. Sí, ese es parte de lo que dice la Biblia. Y también el ser humano, ¿verdad?, cuando nace se le tiene aliento de vida, que es el espíritu que da Dios. Pero cuando uno muere, bueno, ese espíritu se va con Dios. Pero la pregunta sobre el alma, ¿a dónde va a ir después de que uno muera? Entonces, ese es lo que nosotros queremos anunciar en esta tarde, la salvación de nuestras almas. Sí, tal vez usted haya escuchado también ya la palabra de Dios, pero qué bueno, ¿verdad?, el que ya haya escuchado. Qué bendición es entender la palabra, y qué bendición es aceptar a Jesucristo en su corazón, porque cuando un cristiano muere, está seguro a dónde va a ir su alma. Ese es el énfasis por el cual estamos aquí nosotros como creyentes en Jesucristo. Y en esta tarde es lo que queremos compartir, esta verdad, ¿verdad?, de parte de Dios. Dice también en los siguientes versículos que voy a compartir en esta tarde. También dice allá en la carta que escribió el apóstol Pablo a Timoteo, escribió dos cartas, primera de Timoteo, segunda de Timoteo, pero en primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5 dice así, dice: porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Aquí es donde entendemos que solamente hay una manera de llegar al Padre Celestial, no hay otro camino. Dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. O sea, cuando habla de los hombres, está hablando de los dos géneros, hombre y mujer. Solamente hay un puente para llegar a Dios Padre, ¿sí?, Jesucristo, ¿sí? Si usted cree en Jesucristo, va a tener la plena certeza que un día, cuando Dios lo llame a su presencia, porque todos vamos a padecer, dice la palabra ya en el libro de Hebreos, porque está estipulado que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Todo ser humano va a terminar, ¿verdad?, en esta tierra, y un día se va a ir de aquí. Entonces, pero la cuestión es esta, de que cuando muramos estemos seguros a dónde va a ir nuestra alma. Entonces, es el único camino, que es creer en Jesucristo, ¿sí? También Jesús, cuando estuvo en la tierra, dijo allá
¿verdad? En el Evangelio de San Juan, capítulo 14, dice, nadie llega al Padre si no es por mí. O sea, Jesús está declarando que no hay otra alternativa más que creer en Jesucristo. Y ese es el mensaje que traemos hoy en esta tarde para compartirles con ese amor que sentimos al prójimo. Dios nos mostró su amor, ¿sí? Y Él quiere que compartamos de lo que Él nos ha dado, que lo compartamos para que la gente se dé cuenta, para que la gente escuche el mensaje de salvación. Por eso en esta tarde estamos aquí con ese propósito. Entonces ya vimos los pasajes bíblicos donde dice que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Vamos a ir ahora a otros versículos respaldados, ¿verdad?, por parte de la palabra del Señor. Quiero leer allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, dice así: